Nosotros te estábamos mostrando dos importantes movilizaciones, que nadie te cuenta, que no los vas a ver en prácticamente ningún canal. ¿Y por qué son importantes poder reflejar esas movilizaciones? ¿Y qué tiene que ver con esto que acabamos de ver, Raúl? Muy bien, porque acá desde este equipo tenemos la esperanza puesta en otro lugar, y es en la fuerza de las trabajadoras y los trabajadores, las que mueven verdaderamente el país. Y recién charlando con Laura, nos comentaba la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Escuchábamos al compañero delegado aeronáutico de las empresas terciarizadas ahí en Aeroparque denunciar esa situación, y es evidente que hay un movimiento desde abajo de muchos trabajadores y trabajadoras que no van más, que no se la aguantan más, que no se tragan ningún verso y que no le ponen la pausa al Mundial. Claro. Es decir, no les puso pausa. Los que tenían la esperanza de que el Mundial acaparara todo y tapara todo y que nadie más se moviera, bueno, la pifiaron, porque la lucha continúa, porque la situación continúa. Por un lado, la lucha de residentes, yo creo que motorizó mucho y puso en el tapete, puso en la agenda la situación de los hospitales y la situación de la salud pública en general, como decíamos antes, que somos usuarios de esa salud pública. Por eso, los trabajadores y trabajadoras son celebrados, festejados, apoyados en cada una de las manifestaciones, tanto en el conurbano bonaerense como en la propia capital. Y eso ha sido muy visible. Porque como contrapartida a todo esto, digamos, como contrapartida a todo esto, el otro día estuvo el Consejo del Salario, una reunión que ya los burócratas y funcionarios ni siquiera se toman el laburo de ir, sino que lo hacen por Zoom, hacen esta reunión y decretaron este aumento para el salario mínimo vital y móvil de un 20% de acá a marzo del año que viene, en 4 cuotas, lo que llevaría a que en marzo del año que viene, escuche bien, en marzo del año que viene, el sueldo mínimo, el salario mínimo vital y móvil estaría en 69.500 pesos. Es decir, que es menos de la mitad de lo que es una canasta básica en nuestro país. Es decir, es verdaderamente una vergüenza. Fuimos parte de la movilización que convocó la unidad piquetera y fueron delegaciones de distintos sindicatos, estuvieron los compañeros del SUDNA, estuvieron compañeros de salud, bueno, estuvo nuestro compañero Luciano Corradi, que habló en ese acto que lo escuchamos hoy en este programa, planteando la necesidad no solamente de encontrarnos, sino de confluir verdaderamente en un gran encuentro nacional de trabajadores y trabajadoras que pongan en pie una coordinadora nacional de lucha. Eso está planteado está a la orden del día hoy, digamos, ¿no? Porque son muchísimas las manifestaciones, lo decía nuestra compañera Laura Abogado recién, en 11 provincias hay conflictos en salud, pero si a uno le suma los distintos conflictos que hay, incluso las manifestaciones socioambientales que hay en distintas provincias, por la quemazón de pastizales, por la contaminación del fracking, bueno, todo lo que venimos denunciando y que toma magnitud. Hace pocos días también pudimos escuchar, y escuchamos recién en Basta de Verso, en el verso de la semana, a la vicepresidenta de la Nación, a Cristina Fernández de Kirchner, en el acto que convocó, hablar de que teníamos que agradecer que por lo menos estamos vivos, ¿no? Lo cual es una brutalidad, porque ya, aparte de reivindicar cosas viejas, está gobernando hoy y habla como si, bueno, dice vamos a volver. Señora, está en el gobierno, o sea, está en el gobierno, es la vicepresidenta. Tienen lugares estratégicos su corriente dentro de este gobierno nacional. Ella, Massa, Alberto, ¿no? Están todos gobernando. Y decía esta mujer, reivindicaba lo que escuchábamos recién, la necesidad de, que ya lo hicieron en su momento y que están dispuestos a volver a hacerlo, de militarizar todo el conurbano con gendarmería. Esas son las soluciones que le está pidiendo a los trabajadores y trabajadoras de salud. Es decir, militarizar con gendarmería. Es decir, frente a un presupuesto de ajuste que le está recortando a salud, a educación, porque digamos también acá que han habido paros de la docencia en la provincia de Buenos Aires también, ¿no? La multicolor ha convocado paros que han tenido un acatamiento enorme en toda provincia de Buenos Aires. Entonces, esto también es parte. Pero bueno, si la política y la propuesta ya de campaña de Cristina Fernández de Kirchner es desplegar gendarmería, decir que por lo menos tenemos que agradecer que estamos vivos y volver a poner el eje en el extractivismo en nuestro país, ya son mensajes clarísimos de por dónde van a seguir.
Es decir, cuando Latinoamérica no es un país, es un continente pobre, ni nuestro país somos saqueados. Es decir, estamos empobrecidos por el saqueo y la contaminación de empresas nacionales y multinacionales. Por ejemplo, acá está los valores, por ejemplo, porque por un lado es la contaminación producto del extractivismo contaminante, pero además está el sometimiento, digamos. Por ejemplo, las empresas mineras pagan en nuestro país el 3% de lo que declaran que explotan. El 3% de lo que ellos declaran que explotan. Es decir, es un saqueo absoluto. Y en términos de petróleo, es el 12%. Son los números más bajos casi de toda Latinoamérica, los que tiene nuestro país, en base a las regalías que dejarían las empresas producto del saqueo de nuestros, que como dicen los ambientalistas, no son recursos naturales, sino que son bienes públicos. O sea, y les pertenecen a toda la comunidad. Entonces, por este camino, el del extractivismo, el del ajuste y demás, por eso nuestra esperanza está radicada en los sectores que están mostrando la disposición a luchar. Por eso es tan importante. El SUTNA marcó un camino, abrió un camino, ¿no? En un momento donde era todo politiquería, mal menor, resignación. ¡Pac! Aparece en la luz una lucha de un sector de la clase trabajadora estratégica en nuestro país que puso de manifiesto que se podía luchar y ganar. Los residentes, pibes y pibas, generaciones de pibes y pibas en las calles peleando por sus derechos que lograron torcerle el brazo a la reta, pero acá estamos hablando de lo nacional, tanto el Posadas, el Garrahan, toda la lucha hospitalaria que está directamente dependen de Nación. Es evidente que el gobierno organizó la agenda y el presupuesto en función de pagar al Fondo Monetario Internacional. Y a partir de ahí, todo es recorte, todo es sumisión y tenés que tener una gendarmería desplegada para aplicar esos planes, claramente. Es decir, no son para cuidar recorte de la menos casa para al la vecino. soja, ¿no? Totalmente. Y mientras tanto, se siguen llenando de plata los mismos de siempre. Es decir, el dólar soja, todas las ventajas que se le está dando al gran empresariado nacional, es también, digamos, no hay pobreza en general, hay desigualdad. Y en esta desigualdad, los mismos de siempre se la están llevando de arriba, con la complicidad de las conducciones sindicales. Y esto también hay que decirlo, CGT, CTA, es decir, ¿por qué hay tanta lucha autoconvocada? ¿Por qué los trabajadores de un hospital tienen que ir a cortar el acceso oeste, como van a hacer los compañeros del Posada? ¿Por qué los compañeros aeronáuticos tienen que cortar la costanera? Porque las centrales sindicales que debieran estar al frente de cada uno de esos conflictos y apoyándolos, están borrados, van a los actos del peronismo a festejar. Claro. Es decir, entonces, por eso también este proceso de autoconvocatoria es muy interesante, porque es el cansancio, el hartazgo de sectores de trabajadores y trabajadoras que dicen, bueno, basta, nos tenemos que autoorganizar y salir a la lucha. Y desde ese lugar le exigimos a las conducciones sindicales. Y yo creo que por eso también es muy importante poner en pie esa gran coordinadora nacional para fortalecer cada una de las luchas. Aunar estas fuerzas de trabajadores, porque en las provincias también, digamos, hay ajustes provinciales, pero aunar todas estas fuerzas en una sola, en una gran coordinadora nacional, es la necesidad del momento y en eso estamos embarcados. Y nuestros compañeros y compañeras del movimiento de agrupaciones clasistas, en cada hospital, en cada congreso, en cada lugar de trabajo, nuestros compañeros del SUB te están planteando lo mismo. Aeronáuticos y demás, estamos peleando por esta perspectiva que nos parece que es la única que puede fortalecer la lucha de los trabajadores y trabajadoras para enfrentar el ajuste de Massa, de Cristina, de Alberto y de toda la oposición, que en esto no tienen grieta, como se ha demostrado en el Congreso hoy. Por eso el discurso de Nicolás del Caño, hoy en el Congreso fue muy claro y muy contundente. Basta de chantadas liberales que hablan de la casta y aplican absolutamente, votan con las dos manos estos planes de ajuste. El presupuesto, como lo hicieron la otra vez, pero cotidianamente hoy se volvieron a aumentar la dieta, todos los diputados y diputados, frente a los sueldos de los trabajadores y trabajadoras, de la salud pública, de la educación pública y de nuestros jubilados, es verdaderamente una vergüenza.